Gracias, Gastón, un gusto tenerte acá como siempre, ¿eh? Gracias, Rubén, por la invitación. ¿Por dónde querés arrancar? Bueno, tenemos montones de temas económicos en Argentina, muchos estructurales, pero muchos de ellos también coyunturales. De hecho, probablemente el principal problema económico hoy a resolver es el de la deuda, por el hecho de la deuda pública, por el hecho de que el propio gobierno ha puesto gran parte de su política económica condicionada al resultado de la negociación de la deuda pública y por lo tanto hasta que eso no esté resuelto hay muchas cuestiones de política económica, prácticamente todas, que están pendientes y que quedan pendientes. Y eso es un problema en una economía que lleva tanto tiempo de caída de la actividad económica, con tanto impacto social y con tantos problemas reales. Es decir, el tema de la deuda no es el principal problema para todos nosotros, para las empresas, para los trabajadores, sino que el principal problema es la caída de la actividad económica y la caída del poder adquisitivo de los ingresos, pero el principal problema económico a resolver para destrabar el resto de la política económica es el de la deuda pública. Probablemente eso está resuelto en pocas semanas. El cronograma establecido por el propio presidente y el ministro de Economía es muy ambicioso, es un cronograma que llega hasta el 31 de marzo. Bueno, hoy casualmente el presidente de la Nación planteó que podía llegar a extenderse algunos días, pero tiene que ser una resolución de corto plazo porque después empiezan vencimientos de deuda pública que el gobierno no tiene cómo atender, de tal manera que el resultado de esa negociación de la deuda lo veremos pronto y eso seguramente va a bifurcar escenarios. Vamos a tener un escenario relativamente mejor, con mejora de expectativas, si el gobierno logra cerrar un buen acuerdo de la deuda, y estaremos seguramente en una situación compleja económica si la negociación termina en un fracaso y termina en un default. Y a todo esto, como bien decías al comienzo, se le agrega lo que ahora ocurre en el mundo con el coronavirus. No es una economía, obviamente, que venía funcionando bien y de golpe se le complica el escenario internacional, sino que es una economía muy complicada, con estas resoluciones de política económica pendientes y ahora con un escenario internacional complicado, que puede impactar por múltiples lugares, algunos más obvios que otros y otros que iremos viendo con el tiempo. El primero es si la economía mundial entra en recesión, cae la demanda de bienes y servicios. En el caso de las materias primas, eso se traslada a una caída del precio y eso impactaría en Argentina a través de los sectores exportadores, por ejemplo, el caso del campo. Eso, una caída de los precios internacionales, complica el esquema de retenciones. Las retenciones, el país la puede poner a un nivel, el gobierno las puede poner a un nivel alto, con un precio relativamente alto, pero en cuanto el precio cae, esas retenciones se hacen impagables. De hecho, ese era el justificativo hace muchos años para tener un esquema móvil de retenciones, es justamente para casos como este. El gobierno acaba de cerrar el 33% para la soja y con un precio que seguramente va a estar más bajo en los próximos meses, eso ya no resiste más, probablemente obliga al gobierno a ir marcha atrás. ¿En qué sentido? No entendí. ¿Marcha atrás con qué? Con el monto de las retenciones, porque vos podés poner 33% con un precio de la soja, pero si el precio de la soja cae, automáticamente pones a todos los productores, incluyendo de la zona núcleo, de la zona más productiva, en el terreno negativo, es decir, que después de pagarle al Estado terminan con ingresos que no pueden cubrir los costos. ¿Por eso la reacción del campo? Y la reacción del campo en realidad fue previa. La reacción del campo fue defendiendo obviamente sus propios intereses, planteando el exceso que implica cobrarles 33% en el caso más extremo de la soja, pero que no es un impuesto a las ganancias, es decir, no es un impuesto sobre el resultado, sino que es un impuesto sobre la venta total, con lo cual lo tenés que pagar aún cuando pierdas dinero. Entonces hay por supuesto una argumentación del campo válida que se mezcla por supuesto con cuestiones políticas, pero que se agrava con lo que está ocurriendo en estos días. La caída de los mercados internacionales fuerte por el coronavirus fue esta semana cuando el paro que empezaba el lunes ya estaba anunciado. Entonces, lo de la caída de los precios internacionales se agrega a el conflicto entre el campo y el gobierno. Eso puede tener impactos en el mercado cambiario, es decir, concretamente en el Banco Central, porque si empiezan a caer las exportaciones, el Banco Central va a tener que empezar a decidir si ante menor entrada de dólares por exportaciones y la misma salida de dólares por importaciones en el mercado oficial, empieza a resignar reservas para mantener el tipo de cambio o empieza a dejar subir el tipo de cambio
pero justo en un contexto donde no puede subirlo demasiado, ni hablar de dejarlo escapar como ocurría con el gobierno anterior, porque eso genera inflación. Justo en el momento en que la inflación está bajando, con lo cual va a generar ciertos desafíos, genera ciertos desafíos en el Banco Central de cómo mover el tipo de cambio en un contexto en que las exportaciones seguramente van a ser más bajas y en un contexto en el que los países limítrofes, por ejemplo, y la gran mayoría de los países van a dejar subir el tipo de cambio, es decir, subir el valor del dólar contra sus monedas, es decir, van a dejar caer sus monedas, y eso es un desafío para el Banco Central, que sabe perfectamente que no tiene margen para perder reservas y tampoco para subir mucho el tipo de cambio cuando está logrando bajar la inflación. Eso va a ser parte de los desafíos de política económica que van a surgir por lo que está ocurriendo en el mundo. Esta crisis del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, ¿crees vos que se va a ir expandiendo o se va a poder controlar al final? Eso nunca se sabe, ya ocurrió en 2014, esto ocurre cuando productores de bajo costo deciden meterse en una guerra de precios sabiendo que tienen espaldas y que tienen margen para seguir produciendo con un precio bajo, para dejar afuera a los que producen con un costo alto, como es el caso de Estados Unidos, que pasó a ser principal productor a partir del petróleo no convencional. Claro. Entonces ahí suele haber, en ciertas circunstancias, como había ocurrido en 2014, se producen caídas fuertes de los precios del petróleo hasta que de alguna manera el mercado se equilibra y la OPEP de nuevo empieza a actuar conjuntamente para subir el precio, porque a mediano plazo a nadie le conviene en el sector petrolero precios tan bajos. Eso no sabemos cuánto va a durar, mientras tanto acá nos genera dos efectos, o al gobierno le genera dos efectos, uno negativo y otro positivo. El negativo es que hace más complicado todavía el desarrollo de Vaca Muerta, que ya viene frenado por falta de reglas de juego claras que incentiven la inversión, que vienen desde el gobierno anterior, pero que este gobierno todavía no había resuelto por otra de las tantas cosas que ha quedado condicionada al resultado de la deuda. Pero por otro lado, le facilita mantener congelados los precios de los combustibles, porque a diferencia de lo que ocurría con el gobierno anterior, que se le escapaba el dólar, trataba de mantener el precio de los combustibles y no duraba mucho porque generaba un atraso de los precios de los combustibles, ahora con el dólar relativamente estable no se genera atraso y viene congelado desde hace varios meses, pero con la caída del precio del petróleo se acomodan solo los números porque cae el costo de las petroleras. Eso le va a facilitar continuar con el congelamiento de precios de combustibles, y eso contribuye a algo que viene ocurriendo, y es que la inflación viene bajando porque hay muchos precios que están contenidos, como el de las naftas, y uno en particular que ha venido creciendo de manera muy moderada, que es el tipo de cambio. Eso puede hacer que sí tengamos en el medio de todas estas noticias negativas una noticia bastante positiva, que es que seguramente febrero cerró con una inflación más baja que enero y probablemente más baja que el 2% por primera vez en un montón de meses. ¿Sabés las razones que dieron a bajar el índice de inflación? ¿Cuáles fueron? Bueno, fundamentalmente, una es que hay precios de la economía, lo que se denominan precios regulados, que están no congelados, pero prácticamente congelados. El último dato que hay disponible, que es el de enero, a nivel nacional dio 1.1% el aumento de los precios regulados, eso es un nivel bajo. Eso ha generado que muchos analistas teman que eso genere un atraso de esos precios, pero eso no ocurre cuando el dólar también está estabilizado, por el mismo motivo que te mencionaba recién de las naftas. Una cosa es mantener los precios regulados constantes cuando el dólar se está escapando y por lo tanto los costos se están escapando y se genera un atraso de esos precios, un atraso relativo de esos precios, y otra es tratar de mantenerlos constantes cuando el dólar también está constante y por lo tanto no se produce un desequilibrio grande. Eso es lo que está ocurriendo. De hecho, el resto de la inflación de enero, es decir, no de los precios regulados, sino del resto de los precios de la economía, la inflación fue más alta obviamente, pero fue 2.4%. Eso es mucho más bajo que lo que venía ocurriendo, y está mostrando que la inflación está volviendo al ritmo histórico de los últimos 10 años, que es el 2% mensual, que lo hemos tenido de una manera muy estable a lo largo de los últimos 10 años, con la excepción de cada una de las escapadas del dólar que aceleraron la inflación, y después que se acabó el traslado de la suba del tipo de cambio a los precios internos, la inflación volvió al 2% mensual, una especie de velocidad crucero de la inflación. Es bastante probable que estemos volviendo a ese nivel, que todavía es alto, pero
después de lo que hemos pasado en los últimos 2 años, es claramente una buena noticia volver al 2% mensual. La mala noticia viene más por el lado de la actividad económica que por el lado de la inflación. Me están haciendo señas que ya se nos termina el bloque. Te quería preguntar, ayer lo vi a Bogiano en el programa de Maxi Montenegro diciendo de que seguramente febrero va a copiar a enero en inflación, pero a partir de marzo se va a levantar otra vez y que vamos a estar en promedio del 3% mensual y que no sabe si no vamos a llegar al 50% otra vez. Es altamente negativista, ¿no? Es altamente improbable, probablemente por sus ideas, él esté pensando en la expansión de la cantidad de dinero desde agosto del año pasado en adelante, pero lo que ocurre es que estuvimos un año sin emisión de dinero con precios que subieron 50%, después de eso la economía necesita dinero, se queda corta de dinero y la emisión siguiente no ha sido excesiva, a tal punto que antes de ese apretón monetario, la cantidad de dinero medida por la base monetaria era 8% del PBI, mientras mantuvimos constante la cantidad de dinero mientras crecían los precios, terminó bajando al 6% del PBI, y con la emisión desde agosto está de nuevo en el 8% del PBI, es decir, no hay ningún exceso de dinero, con lo cual yo diría es bastante improbable que ocurra el planteo de Bogiano. Es más probable que en este contexto la inflación se modere. La mala noticia viene por la actividad económica que no levanta, pero bueno, lo hablaremos en otra oportunidad. En el próximo encuentro, que espero poder agendarlo lo antes posible para que vos me incluyas en tu agenda. Dale.